Hola. Voy a esperar unos minutos porque todavía hay gente que se está conectando, van llegando a poquito. Así que les vamos a dar unos minutos para que terminen de conectarse. Mientras los que ya están conectados pueden ir bajando porfa el archivo que está en webcurso. Déjenme chequear. Ok, tenemos un archivo de Excel que es una planilla con... Ah, no está visible para ustedes. Denme un segundo para activar. Está a la velocidad de la luz. Ok, está arriba, está visible para todos. Hay un Excel que se llama base de datos 1 para que lo descarguen por mientras. ¿Sí? Ok, para los que entraron recién, eh, hay un Excel, una planilla en webcursos que se llama base de datos 1. Está en la sección de ayudantías para que la descarguen por mientras. Ahí creo que que terminaron de entrar todos. No, todavía no. Terminaron. Y ahora sí terminaron de entrar todos de los que estaban en sala de espera. Descarguen por favor el Excel que está en webcurso en la sección de ayudantías. Una planilla. El que dice manual o otra cosa? No, el que dice base de datos. Se le va a cambiar el nombre. Ah, ahí está. Ya no me deja cambiar el nombre ahora, pero dice base de datos 1. Ya sí la tenía. Ya, entonces hoy la profe me encargó que chequeáramos todos que tenían que no tenían ningún problema con los complementos de Excel, que todos tengan descargado el programa y además tengan activado la sección de análisis de datos que vimos la semana pasada y Solver. ¿Ya? Entonces, porfa, si alguien tiene algún problema con la activación, avíseme y ¿Dónde lo... se activa? ¿Dónde era que se activaba lo que hicimos la clase pasada? Porque quiero ver si lo tengo activado. Ya vimos que había ciertas diferencias dependiendo de la versión y dependiendo del sistema operativo que estén usando. Pero en general, les voy a compartir pantalla para que lo vayamos haciendo. ¿Sí? Entonces, acá, archivos, opciones, complementos, complementos de Excel. Está seleccionado por defecto, pero si no, acá complementos de Excel, ir. Y acá aparecen las herramientas de análisis de datos y Solver. Si yo no tengo activado Solver, lo voy a activar, aunque no lo vamos a usar hoy día, pero para que chequen que esté bien descargado. Aceptar. Entonces, al darle a esa... Disculpa, ¿Sí? ¿podría repetir los pasos? Era en archivo, opciones, Archivo, complemento. sí, opciones, complementos, complementos de Excel y le das ir. Y ahí van a aparecer las herramientas y hay que chequearlas a todas las que queremos y aceptar. Ah, ya.
Si está en inglés y es Windows, probablemente es la misma ruta. Acaba de decir add-ins, que es complementos. Y para algunos aparecían las opciones, no aparecían en archivo. Le voy a checar un poco porque no alcanzo a ver todos los bordes. Aparecían acá arriba, ¿verdad? Sobre la cinta de herramientas aparecían las opciones. Le daban datos, si no me equivoco, y add-ins. Ahora, si no lo encuentran, pueden buscar acá, complementos, y ahí van a encontrar las opciones de complemento y vamos a llegar a la misma ventana. Y en inglés tendrían que poner add-ins. No me va a aparecer porque mi Excel está en español. Cuando está en inglés y ponemos add-ins, después, ¿qué hay que poner? Cuando va a abrir esta ventana, ¿verdad? Puede que abran esta ventana o depende de la opción que hayan elegido, puede que abran directa esta ventana. ¿Sí? Y acá les va a aparecer también las herramientas. Herramientas de análisis, herramientas y solver. No, no me sale, en el Excel de Mac no está como esa barrita para buscar arriba, creo. A ver. ¿Puedes compartir tu pantalla? Ahí, ¿No te- Tiene el métete mismo que a, el mío. métete a Una datos. duda, ¿cuáles se ponían? Se ponían todos los complementos, ¿cierto? Sí, ponlos todos para chequear. Lo que vamos a ver en el curso son análisis de datos y solver. Ya. A mí en Mac me sale los add-ins, me sale Solver, add-in y Análisis Toolpack. No sé si ese es. Sí, a mí en el Mac me sale en datos arriba y ahí Sí. poner herramienta de análisis. Y Sí. ahí las selecciones. Selecciono los dos nomás, ¿no? Sí, Sí. te necesitas el análisis de datos y el Ya. Perfecto. ya está. solver. Ya. ¿Ya? ¿Todos Ya, lo perfecto. encontraron? Si no, mándenme un pantallazo, pero yo no tengo ningún sistema con Mac. Ahora, no sé si hay alguien en Linux, también es un poco diferente. No creo. Yo no caché cómo se hacía en Mac. Sorry, Tomás, mira tu WhatsApp. Ya, En datos, en data. gracias. ¿Lo encontraste? Bueno, si no me dicen Sí, de sí, nuevo, en sí. el aviso les había puesto la ruta que lo vimos con uno de ustedes también que tenía Mac. Y acá en tips. Tools, add-in, check, analysis, toolpack. ¿Ya? Y le dan check y le dan check también a ¿cómo se llama? A solver. Bien, entonces si alguien más tiene problemas me puede decir al final de la clase y ahora vamos a ver análisis, o sea, más que análisis, cómo manejar la data en Excel, cosas bastante simples. Primero les voy a hacer una encuesta de su nivel de Excel para saber, sí o sí vamos a empezar de las cosas más básicas, así que si hay alguien que tiene nivel más avanzado en Excel, bueno, les sirve para recordar, nunca está de más. Y eso, pero tenemos que repasar desde lo básico porque no necesariamente todos tienen conocimiento en Excel, ¿verdad? La encuesta es anónima, así que no se preocupen si... Sí. Stephanie, ¿cómo te dicen? ¿Querés que te digamos Stephanie o Steffi? Sí, me pueden decir como quieran. Steffi me dice la mayoría. Ya. Ya, es que yo llegué un poquito tarde. No cacho que, como el objetivo, ¿qué estamos haciendo? Ahora estábamos revisando como, igual que la semana pasada, que todos tengan bien instalado Excel y que tengan las herramientas que vamos a ocupar durante el semestre. Si tienes activado análisis de datos y solver, estaríamos bien para comenzar. Y ahora vamos a ver cómo manejar datos desde lo más básico.
Ya. Entonces tienes que descargar en Webcursos, hay una planilla que se llama Base de Datos 1 y con esa es con la que vamos a trabajar. Base, ya, ahora está bien. ¿Ya? Ahora respondan porfa la encuesta. Creo que ya todos respondieron. Ahora cuando digo principiante es desde lo más básico. Bien, es decir, no sé, el nivel de llenar celdas, darle formato a las celdas, poner negritas, poner, no sé, tipo de letra. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver. ¿Ya? Todo lo que hacemos desde acá, desde el inicio, darle color a las celdas, darle color a las letras, negritas, qué sé yo, el tamaño de las letras, etc. El nivel de básico, que puede ser aprender a usar fórmulas, usar filtros, ya estoy haciendo para que entendamos la misma, le tengo yo el filtro en datos. Ya, filtros, acá podemos filtrar, podemos ordenar, también podemos ordenar directamente desde el importar datos de diferentes bases de datos, desde diferentes formatos, podemos tener desde texto, ¿verdad? Incluso desde otras aplicaciones como, yo no la tengo activada porque no la uso, pero como Access o otras bases de datos. Y ¿qué más? Insertar tablas, usar gráficos básicos, ¿okay? Intermedio, quizás consideramos el uso de tablas dinámicas, el uso de gráficos más avanzados, gráficos dinámicos, sé que más considero, bueno, todo lo anterior, pruebas de hipótesis, quizá entre básico y intermedio, y avanzado ya todo lo que dijimos anterior, más los macros, más programar desde el share, etc. ¿Sí? Entonces veo que más o menos la mitad, acá lo pueden ver ustedes también, más o menos la mitad del curso está en principiante y avanzado y unos cuantos en intermedio, una persona en intermedio. Ya. Entonces partamos con lo que podemos hacer, si no, voy a devolver lo que hicimos. Stephanie, una pregunta. ¿Sí? Estaba conversando la otra vez con la Miss y le preguntaba que, como yo tenía un Chromebook, si podía usar Excel como lo estoy haciendo ahí. Me dijo que no, que tenía que conseguirme otro computador. Entonces ahora lo voy a vender, pero quería saber si por esta clase podía como de alguna manera, o sea, cuál era la mejor manera como de poder seguirte así lo más cercano como con un Chromebook. ¿Ustedes me escuchan bien? Yo te escuché lo que dijiste, pero lo escucho sumamente bajo. No sé por qué. Yo sí lo escucho bien a los dos. Ya. Lo escuché al bajo. Apenas te escuché, pero me da harta atención. ¿Me escucháis bien ahora? Creo que tengo mal conectado el audio, dame un segundo. Lo que pasa es que como tengo pantalla, me tira el audio a la pantalla y no lo puedo manejar desde ahí. Ahora sí. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ya, entonces me decía que tú no tienes un computador, un notebook o qué, o era el sistema. No, tengo un Chromebook. Y el Chromebook como que no te agarra de la misma manera como el Excel. Como lo hace un Windows o un Mac. Como otra cosa media rara.
Pero te lo agarra como dispositivo móvil, ¿o no? Como lo tendríamos en una tablet, en un iPad. Sí, más o menos, como que Como con el no formato de tiene todas Drive. las funciones. Eso, sí, tiene como en la barrita de arriba como 5 funciones, así muy, muy básico. Ya. La otra opción es que ocupes directamente por hoy. Hoy no, no vamos a usar todas las herramientas, entonces puedes ocupar Google Drive directamente. ¿Ya? Ya. Ahí están todas las funciones, pero sí, cuando uno no está acostumbrado a ocupar el Google Drive, por ejemplo, a mí me pasa mucho, cuesta encontrar dónde están las cosas porque no tienen el mismo orden. Y hay algunas cosas que no se pueden hacer directamente. Sí, pues. Ya, gracias. Eso, pero intentaste instalar 365 de todas maneras, no se puede. No sé, me declaro ignorante, no sé, tendría que probarlo. 365 no me dejó, pero sí me dejó instalar Excel, pero no como solamente como online. Ya, Como que no lo puedo tener así como aplicación. claro. Es que 365 Entonces, igual por es eso no. flotante, entonces por eso pensé que quizás podías utilizarlo ahí. Sí, eso Eh, no me dejó. bueno, ocupa el que tienes o probablemente Sí, la por mayoría mientras de ocupo ese. la mayoría de las opciones que vamos a usar hoy día deberían estar, son básicas. Y para más adelante lo podemos revisar después, lo voy a buscar porque en verdad no sé si habrá otra opción mejor. Eso, ¿ya? O ocupa el Google Drive de lleno. Ya, gracias. Ya, entonces desde lo básico, ustedes me detienen o me dicen que vaya más rápido, dependiendo de lo que vamos viendo. Ok, yo tenía unos ejercicios, pero de otra base. Voy a cerrar el pool. ¿Qué podemos hacer para manejo de datos en sí? Lo primero es siempre tratar de tener la data ordenada de esta forma, en formato flat file que se le llama, que es tener la variable en la columna y abajo todos los datos, ¿sí? Es decir, si tenemos todo lo que siempre vamos a considerar que esta es una variable que le estamos asignando el vector que va hacia abajo. O sea, todos estos datos se los estamos asignando a esta variable. ¿Sí? Lo mismo hacia el lado. Entonces, cada fila va a ser una entrada. En este caso son individuos, no, son hogares. ¿Sí? Este es un censo. Entonces, cada fila va a ser un hogar. Cada columna va a ser una de las preguntas del formulario y algunos features o variables extras como por ejemplo el identificador del hogar, no algo que le preguntamos, no algo que está en el formulario, pero que nos sirve para analizar los datos posteriormente. Acá para trabajar con las variables completas, por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber el promedio de la variable total de personas, que son el total de personas que hay por cada hogar, podemos seleccionar con Control Shift y la flecha hacia abajo, seleccionamos toda la columna. Y si se fijan, Excel nos entrega abajo ciertas métricas, la suma, el recuento, o sea, cuántos valores hay en el rango que seleccionamos y el promedio. ¿Ya? Esa es ¿Y una dónde forma. está el Shift en Mac? Control Shift, ¿cómo era? Es Control Shift en Mac. Me imagino que es comando. Ya, tengo que apretarlo, control comando. No, debe ser comando Shift. No duda, lo aprieto control shift y me tiene que bajar supuestamente hasta hacerme todo, ¿cierto? Sí.
El shift es el que está abajo del para poner mayúsculas. Sí, para poner mayúsculas. Ah, Ese es el shift. En Mac. En Windows también. Entonces, con el Control Shift, así mismo nos selecciona toda la columna o tenemos que nosotros arrastrar para abajo. No, va a seleccionar toda la columna hasta el último valor. Va a ser como si estuviéramos haciendo esto mismo con el mouse. Ujú. Control Shift lo va a tirar directo hasta la última y va a seleccionar toda la columna o toda la fila. Ah, ya. Control Vale. Shift y la Stephanie. flechita hacia dónde quieren ir. ¿Sí? Que en Mac hay que apretar Command Shift y apretar la flechita para abajo. Y ahí se marca Claro. toda la columna. Sí. Ah, En vez de Control Command Shift y la flecha hacia dónde quieren ir. Y A mí en no me- Windows Control Shift. Ahí ¿Dónde tengo que apretar Control Shift? En la parte de más arriba, ¿cierto? A ver, hagamos una cosa, vayan por parte. Usen Control o Command y la flecha hacia donde quieren ir y los va a tirar hacia el último valor. Ya, díganme si eso funciona primero. y después, ¿cómo voy para arriba? Si son millones. Con la flecha hacia arriba. Ah, Control te va a tirar hacia el último valor de la flecha hacia donde estás apuntando. Ah, sí, ahí me funcionó. Apreté Control Shift y la flecha para abajo en Windows y me seleccionó toda la Claro. columna. Y Sí, si lo pero, yo haces, pero no te lo tenés que ir bajando tú vos también, ¿o no? Como que te lo vais o te lo selecciona todo. lo selecciona. Lo Control, seleccioné todo. Control lo que hace es ir al último valor de la dirección en la que le estamos diciendo. Si apretamos solamente Control y la flecha a la derecha, va a ir al último valor que encuentra hacia la derecha. Apretamos Control, flecha hacia abajo, va a ir último valor hacia abajo. ¿Sí? Si apretamos ahora Control a la izquierda, si se fijan, va a ir ahí nomás. ¿Por qué? Porque la siguiente está vacía. Entonces encuentra que ese es el último valor. Hay una pregunta. ¿Sí? Aprieto Control Shift para abajo, pero solo se me va para el último número. Como que no se me seleccionan todas las casillas. Ya, eso quería ir probando. Ahora aprieten Shift y las flechas y va a ir seleccionando de a uno. ¿Ya? Eso es lo que no te está funcionando a ti, ¿verdad? Si aprietas solamente Shift y las flechitas, selecciona. ¿Sí? ¿No? Espera, no un segundo. Shift y la flecha hacia abajo y va a ir seleccionando de una celda. Lo mismo con Shift, la flecha hacia la derecha va a ir seleccionando desde una. Steffi, ¿sabéis que a mí no sé por qué, pero no me abre el archivo? Lo descargué y todo, pero no sé por qué no me abre. Puedes ir a ver donde está guardado el archivo. Sí, o sea, lo abrí, pero no sé, quizás me abre como en un Excel con el formato antiguo, así. Lo otro que puedes hacer, primero revisa que esté tipo hoja de Excel, y si no, abrir con. Y la otra opción es que abras el Excel vacío y le des acá datos, obtener datos. Obtener datos desde un libro, desde un archivo de Excel. Ya. Y ahí, al darle clic, lo tienes que ir a buscar. ¿Sí? Entonces, si lo buscamos acá, en la carpeta donde lo tengas guardado, ¿está? Y le das a importar. No le va a dar a importar porque lo va a abrir de nuevo. Pero Ya, ahí debería bien. aparecer, abrirlo en el Excel directamente. Entonces estábamos simplemente seleccionando, dijimos Control Shift en Windows y en Mac me corrigieron Command Shift. El Shift selecciona, el Control va hacia el último valor, hacia la dirección que le estamos diciendo. Entonces si los usamos combinados, apretamos Control y Shift,
va a seleccionar hasta el último valor. Vamos hacia abajo, va a seleccionar todos los datos que tenemos. Ya son atajos que van a servir un montón, sobre todo si tenemos datos largos y no tenemos que seleccionarlos así con el mouse, ¿verdad? Llegar hasta el final cada vez que los queramos usar. ¿Ya? Entonces, ¿a todos les funcionó? Si no, me pueden ir diciendo por el chat. Y si no sé el comando, lo buscamos después y se los mando. Lo siguiente, podemos darle nombres a secuencias de datos. Por ejemplo, esta columna, si queremos ver cuánto suma esta columna, bueno, es medio fome ver cuánto suma un ID, ¿cierto? No tiene ningún sentido. Entonces veamos, no sé, la suma de personas, del total de personas. ¿Ya? Dijimos que si seleccionamos todos los valores, acá abajo aparece la suma. La otra opción que podemos usar es decirle autosuma y al final de la columna nos va a entregar la suma. ¿Cómo se hace la autosuma? Seleccionan los datos y acá en inicio está el botón de autosuma. Ah, ya, gracias. Y también está autopromedio, contar, máximo, mínimo y más funciones. Entonces, por ejemplo, si le damos promedio, acá abajo de todo nos va a entregar el promedio. La otra opción es que hagamos lo mismo, pero directamente en las celdas, cuando vamos a escribir, podemos escribir funciones dentro de las celdas, ¿verdad? O sea, vamos primero a ver las funciones. Por ejemplo, si acá tengo voy a poner una cantidad de datos más pequeña, unas primeras filas de esto. ¿Sí? Y podemos, por ejemplo, hacer la suma de todos los que están en esta columna. ¿Sí? Bueno, suma. Si está en inglés es sum. Suma. Y dentro de suma tenemos que agregar los valores que queremos sumar separados por coma. Acá abajo, si se dan cuenta, cada función que usemos, abajo da una ayuda y dice cómo tenemos que ir agregando los números. Y dice entre medio coma. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque para otras versiones puede ser punto y coma la separación, pero abajo está en la ayuda directamente. Se ocupa coma, se ocupa punto y coma. Y eso, en realidad. Una opción y nos va a dar la suma de todos los valores que pongamos dentro. O la otra opción es acá seleccionar todos los datos que queremos que suma. Y escribe dentro como un rango. El rango. Sí. Claro, que dice que va desde la columna 1, fila 2, o sea, esa celda que es A2, que es el 1 que tenemos acá, hasta, 2 puntos significa hasta, la columna A, fila 22, que es la celda acá. Se va a tomar todos los valores que estén entre esas dos celdas. Va a entregar la misma suma. Podemos hacer lo mismo para el promedio. Promedio en español, en inglés es mean. ¿Sí? Simplemente traducen promedio. Y así con todas las fórmulas. Cuando no conocen una fórmula, y quieren usarla, pueden ir pueden buscarla directamente en el buscador o no, creo que no la tengo activada. Bueno, hay un buscador específico de fórmulas. ¿Sí? Lo tengo en otra parte. Y por supuesto siempre está la opción más rápida,
que es preguntarle a Google. Como Excel y R que vamos a usar después son software y lenguajes altamente usados por todo el mundo, existen 1 millón de foros, entonces preguntar a Excel, probablemente la primera búsqueda les va a dar la respuesta. ¿Ya? Entonces estamos aplicando fórmulas acá, la fórmula promedio, la fórmula suma, podemos usar la fórmula contar. Son fórmulas que son súper útiles. ¿Ah? Una pregunta que, como cuando yo ya tengo como escrito, como por decir así, la fórmula para, por ejemplo, sumar o hacer el promedio, como que, ¿cómo hago después para que como ejecute eso? Solamente sales de la celda, le das enter. Por ejemplo, acá vamos a poner contar, ponemos el rango, ahí la tenemos escrita y dale enter. Para que Ya. salga de la celda. De ahí Pero como que me queda 0. 0 al sumar. Sí. Y estás seleccionando las celdas como yo, contienen números. Sí. Qué raro. Y usaste el comando zoom. Sí. Ya puedes ir acá y revisar que esté en formato número. Te paras sobre cualquiera de las celdas de esa ahora. columna y ve a inicio y acá Sí. están los formatos. Sí, aparece el número. Oh, qué raro que sume. Y si lo seleccionas, ¿qué te aparece acá abajo en el resumen? Espérame, que ahora no sé qué pasó. A ver, espera un segundo. Sí, bueno, Excel tiene eso también, como muchos de los programas. Muchas veces nosotros no vemos dónde está ocurriendo el error, porque, por ejemplo, acá, si yo le diera formato de fechas, no sé, formato de texto para que arrojen, lo reconoce después igual, ¿sí? O a veces no, dependiendo de la versión de Excel que estén usando, que reconoce que igual ese texto es un número. En formato de fecha podemos sumar fechas y le va a asignar la fecha que corresponde a ese número. No, me sigue dando 0. Y así que lo... ¿Sí? Espérate, ¿cómo era para sumarlo? Era igual, suma, ¿y cómo Igual. se seleccionó todo? Igual suma, paréntesis, y adentro lo que quieres sumar. Entonces, acá yo quiero sumar desde esta hasta ahí. Disculpa, para el rango teníamos que escribir igual rango y algo más, porque yo probé poniendo como igual rango y seleccioné los datos y al final me arrojó como hashtag nombre y con signo de pregunta. No, no es necesario que pongas el rango, solamente la función rango. Tienes que poner la celda donde comienza, 2 puntos, la celda donde termina. Y eso lo reconoce como un rango. Ah, ya, perfecto, quizás fue eso, ya. ¿Ya? La función rango se ocupa, para ser sincera, no estoy segura en Excel, pero generalmente en todos los lenguajes la función rango lo que entrega es un vector, que por ejemplo, si yo le pongo rango de 10, me va a entregarle el vector que contiene de 1 hasta 10, o de 0 hasta 10, o de 0 hasta 9, dependiendo del lenguaje donde estemos trabajando, que todos tienen cosas distintas. Pero eso es lo que entrega, como un vector de valores. ¿Ya? En cambio acá lo que nosotros queremos decirle es posiciones, desde dónde queremos considerar los valores hasta dónde. ¿Sí?
Disculpa, ¿podría hacer el ejercicio para sacar el rango para ver cómo lo paso? Porque creo que estoy haciendo algo mal. Acá, acá también pueden digitarlo, por ejemplo, para asegurarse que esté considerándolo bien. Pueden escribirlo directamente. Y lo que yo había hecho antes es escribir igual, que igual nos dice que es una función. Cualquier cálculo que nosotros queramos usar tiene que empezar con igual o con más o con menos. ¿Ya? Esos son los que considera para comenzar algo. Suma es la función, ¿verdad? Entonces vamos a tener escrito suma y dentro de suma tenemos que decirle qué es lo que queremos que sume. Entonces seleccionamos todo lo que queremos que considere. Ay, se me salió. Ahí sí. Manteniéndolo apretado, nos movemos y seleccionamos todo lo que queremos que sume. Una pregunta, ¿y cómo sería si es que no queremos como seleccionar todo, solo algunos? Si queremos seleccionar algunos, por ejemplo los primeros, simplemente seleccionamos esa parte. Ahora, si queremos seleccionar algunos saltados, los tenemos que seleccionar uno a uno. ¿Ya? Coma. Ah, ya, es como la separación con coma. Sí. Y para no tener que escribir la coma cada vez, pueden mantener apretado control y los van seleccionando y le va a poner la coma automáticamente. ¿Ya? Seleccionan todo lo que quieran seleccionar. Ahora le voy a dar enter y me va a dar error, porque no puede sumar. Pero no sé por qué no dio error. Porque ignora los campos que no son numéricos. Sí, lo está ignorando. Según yo no los ignoraba. Ok, pero aquí vamos aprendiendo cada día. Eso es lo que tiene también, bueno, tenemos que aprender a manejarlo y cada versión va agregando nuevas, se va volviendo más inteligente, ¿no? Antes si yo seleccionaba un campo de texto, no lo iba a sumar y me iba a dar error. Incluso si seleccionaba un campo vacío, que a lo mejor a algunos les puede pasar si tienen un Excel más antiguo, también me daba error porque consideraba que esto era vacío. Después consideró que esto es 0, por lo tanto simplemente sumaba 0. Y ahora al parecer está omitiendo los campos que no puede sumar y solamente suma lo que queremos. No sé si pasa lo mismo si es que le ponemos... Claro, ahí tira error, por ejemplo. La función suma es inteligente, pero si lo sumamos directamente en la celda, no lo va a tratar de sumar y no va a poder y nos tira un error. ¿Sí? ¿Puedes probar calcular el rango para ver la fórmula? ¿La fórmula rango? Esa Mira, es la primera que dice rango percentil X. o sea, es que acá depende de lo que quieras calcular. Esto no, acá te va a devolver, de hecho nos da la ayuda, dice devuelve la jerarquía de un valor en un conjunto de datos como un porcentaje del conjunto de datos como un porcentaje. Ok, vamos a ver cómo se... Pero no es el rango que estamos hablando acá, no es lo mismo. Ah, sí, porque a mí me arrojó eso mismo, que el error nombre. O sea, ahora me arrojó error nombre porque no está escrito. Ah. Lo escribo completo. Tú hiciste esto y seleccionaste una matriz. Seleccionaste los Sí. datos. Después, no sé qué es lo que, probablemente el percentil, ¿verdad? Y cuántas cifras significativas quieren. No sé qué es lo que hay que entregar directamente, habría que revisarlo. Pero es que no es el rango, acá no están, lo que está pidiendo es el percentil, o sea, en qué posición se encuentran ciertos datos. Acá. ¿Puede pasar que te diga que como que has seleccionado muy pocos datos, como, o sea, muy pocos argumentos para esta función? Sí, sí, hay funciones que requieren cierto, por ejemplo, esta función que me preguntaron requiere 3 argumentos sí o sí. Quizás no lo pide. Requiere 2 argumentos sí o sí.
Las funciones que vimos recién requieren solamente un argumento, que es los datos que queremos entregarle. Lo mismo acá, solamente requiere el argumento de los datos que queremos sacar el promedio y acá los que queremos contar. ¿Sí? Ahora, variaciones de estas mismas funciones. Vamos, por ejemplo, acá a contar. Sí. Que lo que va a hacer es contar solamente los valores que nosotros le digamos. Ahí, por ejemplo, acá voy a hacer primero el contar solo. Vamos a contar todos los valores que hay en esta columna. Ah. Y es porque no son números, ¿no? Sí, es porque no son números. Contar solamente me cuenta cuando son números. Vamos a tener 21. Y vamos a contar sí. O sea, va a contar todos los valores del rango que nosotros le digamos, o sea, de este rango, de este vector de valores, y acá escribimos el criterio. O sea, vamos a contar solamente los que son ocupados. ¿Sí? Eso es lo que nos dice. Acá, recuerden que acá tenemos la ayuda, la función, el rango significa la matriz o las posiciones de donde vamos a sacar todos los valores. Acá los estamos seleccionando, toda esa columna. Y el criterio es una palabra o un número que lo que va a hacer contar sí es ver si cuáles son iguales a este valor. Entonces solamente va a contar si lo que está dentro de la celda es exactamente igual a lo que pusimos en criterio. Y nos dice 15. Luego podemos hacer lo mismo. ¿Ya? Si se fijan, es lo que les quería decir. Al copiar la celda abajo nos da 14. ¿Por qué? Porque se corrió el rango. ¿Sí? Cada vez que copiamos la celda de afuera, por ejemplo, si la copio acá abajo, se va a correr las mismas posiciones que corrimos la celda, la fórmula. Entonces, acá vamos a entrar y lo vamos a corregir. Para corregirlo lo podemos arrastrar o lo podemos seleccionar nuevamente. Y vamos a decirle que ahora cuenten los inactivos. ¿Sí? Y para que no me pase eso, voy a copiar la fórmula como texto acá adentro. Lo voy a copiar acá. Y ahora le voy a decir que me cuente los, ¿cuál nos queda? Desocupados. Y estos deberían sumar, si se fijan acá abajo, suma 21, que es el total de datos que tenemos. ¿Ya? Esa es otra fórmula bastante útil. ¿Alguna pregunta acá? No, todo bien. Acá también le puedo a sumar, suma, sí. Criterio. No, es que no les podemos sumar. Bueno, vamos a tener que dar un criterio de número. Sumar solo si vale 1. Entonces solamente los va a sumar si son 1. ¿Ya? Y en promedio también podemos usar el promedio sí si es que queremos terminar. Entonces, ¿cómo se contaba para solo, por ejemplo, solo contar los ocupados? Que ahí me perdí. Para solo contar los ocupados, usamos la función contar sí. ¿Ya? Contar sí lo que hace es contar solamente si cumple
el criterio que vamos a poner acá. O sea, solamente si es exactamente igual a lo que pusimos acá, que lo tenemos que poner entre comillas, se me olvidó decirles eso, ¿por qué? Porque es un texto. Si no fuera un texto, si fueron números, no se pone entre comillas. ¿Ya? Entonces, contar sí, Una va a pregunta. contar solo si es igual a este valor y dónde va a ir a mirar al rango que le demos. Tengo una pregunta que como que a mí me sale como exactamente como está escrito, como lo tienes tú, pero como que me dice que hay un problema con esta fórmula. Que como que Sí, me pregunta a mí como me que... pasa lo mismo. Sí, ¿Pero qué dice el error? dice como no intenta introducir una fórmula y como que ahí como caleta wea. Es que en vez, en Mac, en vez de ocupar la coma, se ocupa este punto y coma. Así que Por son eso Mac. les dije, claro, acá abajo en la ayuda tienen que ver qué es lo que está, cómo está la división. Ahí dice que es coma. ¿Ya? Incluso otras versiones Ah, ahí del está. anterior en el mismo sistema operativo puede ser diferente. Así que abajo en la ayuda que nos da Excel, vean bien cuál es la separación. Ya, gracias. ¿Ya? Generalmente son dos nomás, coma o punto y coma. Eso. ¿Ya? Entonces esas son como las funciones básicas que más se ocupan, las funciones que van directamente en la celda. Después tenemos la función sí, directamente la función sí, que acá le tenemos que dar una prueba lógica. Entonces decimos si la celda de acá es igual a ocupado, devolver coma para el siguiente argumento, punto y coma, dependiendo de lo que estén usando. Valor verdadero, ¿qué es lo que va a hacer? Si yo voy a decir sí está ocupado, responder sí, coma, y después si es falso, ¿qué es lo que va a hacer? Si le decimos ponga no. ¿Verdad? Entonces cada vez que en la celda de la izquierda diga ocupado, va a arrojar sí, y cada vez que no diga ocupado, o sea que esta sentencia no se cumple, va a ocupar no, o sea va a devolver no. No, nunca dice ocupado porque dice ocupados. ¿Ya? Y si queremos aplicarlo hacia abajo, lo que podemos hacer es pararnos en la esquina inferior derecha y se hace esta crucecita y lo podemos arrastrar hacia abajo. ¿Ya? Y va a ir cambiando la celda, cada celda que nos movamos hacia abajo. O podemos estar en esta misma esquina. Voy a saltarme una fila acá, si no, no va a parar. Segundo. Insertar fila. ¿Ya? Podemos pararnos acá donde se hace la cruz y darle doble clic. Y lo va a rellenar hasta el final, hasta el último valor que encuentre. Entonces acá nos dice que todas estas son ocupados, esta no, esta tampoco, y así. Ahora sí. ¿Sí? Que le puse el punto y coma y me sigue pasando lo mismo, que me sale que hay un error. ¿Puedes mandarme un pantallazo por el chat? No se puede. O si se puede ahora. El año pasado no se podía. Ve si puedes pegar una foto en el chat para enviarla, o si no, para poder ver cuál es el error, porque... ¿Comparto pantalla? Y a ver, comparte pantalla. ¿No? ¿Alguien más está teniendo ese error? ¿El que lo tuvo delante le pareció lo mismo de nuevo? Tengo lo mismo que le está pasando, creo. Ya, sí, entonces revisémoslo porque probablemente le está pasando a más. ¿Sí?
Al tiro. Y ahí se está compartiendo. Ah, si podéis darle... Ahí está. Ok. Si es que no la va a grabar, no va a querer la grabación, pero no importa. Ya, acá tienes, seleccionaste un grupo, contar, ahí le pusiste punto y coma, entre medio de contar, ahí es punto, sí. ¿Cómo? Ahí, entre medio es punto, sí. Ah, ¿está en español tu Excel? Sí, ya. Sí. De hecho, abajo le puedes seleccionar directamente también, pero ahí entre medio va un punto, no un punto y coma. Ya. Sí, pero es que cuando le pongo solo punto no me deja. Me salía el error. Y... Espera, es que te falta entre medio acá también. Ahí está bien. Después del... Si bórrale ese paréntesis. Un paréntesis más te falta ahora. Ahí, ya. Entre medio de el 9 y la comilla de ocupados. Ya. Ahí va un punto y coma. Para separar los dos argumentos. ¿Ya? Y ahora cierra el paréntesis al final. ¿Sí? Ahora sí. ¿Ya? Ahí está. Así es. Ya, entonces cuando tengan ese tipo de error, lo vamos a ver igual. Recuerden, al poner igual y comenzar a escribir, abajo les aparece para que no nos equivocamos en la sintaxis. Excel nos ayuda y podemos ver cuál es la sintaxis de ciertas funciones. Entonces, por ejemplo, contar sí. Acá puedo ver que en mi Excel y en todas, en realidad las funciones se separan por punto. ¿Ya? Si estoy trabajando en inglés, voy a escribir count. ¿Cierto? Y abajo va a aparecer el listado también de referencia, point if, si no me equivoco. Si no es así, tiene otro, ahí les va a aparecer en la sugerencia. ¿Ya? Entonces, contar blanco, por ejemplo, usemos otra función. Contar blanco va a contar todas las celdas que hay en blanco de un rango que seleccionemos. Entonces acá nos dice que le tenemos que entregar solamente un argumento, el rango. Vamos a entregar acá, lo va a seleccionar en la parte seleccionada azul y va a contar cuántas celdas hay en blanco del total de celdas que seleccionamos. Sale 60. Stephanie, que no se ve tu pantalla, por si acaso. Ah, ¿no se ve? Se está viendo la del Fernando, creo. Ah, ¿No? tienes que dejar de compartir entonces, porque yo puse compartir, Por eso. pero no te quitó. Ponle stop share abajo en el Zoom. Ahí sí. ¿Sí? Entonces les decía que acá, al poner igual, y comenzamos a escribir una función, por ejemplo, contar, ahí nos aparecen hacia abajo todos los que rellenan, los que cumplen, tienen contar en alguna parte de la función. Entonces ahí podemos seleccionar la que queramos, por ejemplo, contar blanco, va a contar todas las celdas blancas que hay en el rango que seleccionemos, y acá podemos seleccionar, por ejemplo, acá, ¿ya? Y nos va a devolver cuántas celdas blancas habían en ese espacio que seleccionamos, ¿cierto? Acá nos da la ayuda y nos dice que tenemos que entregar solamente un criterio, o sea, solamente le tenemos que entregar el rango. A diferencia de cuando hacíamos contar sí, que dice que tenemos que entregarle el rango, coma o punto y coma, y lo pueden ver, criterio, ¿cierto? Entonces entregamos el rango, puede ser cualquier rango, y le entregamos el criterio. Les voy a poner que sea igual así. ¿Ya? Para que veamos. Se va a entregar todas las celdas que dentro del rango que yo seleccioné tienen la palabra sí, exactamente la palabra sí. Si le pongo un espacio, por ejemplo,
va a contar 0. Tiene que ser exacto. O si pongo solamente la letra S, a pesar de que sí tiene una S dentro, no le va a contar. Tiene que ser exacto lo que ponemos dentro de las comillas. Por ejemplo, si yo pongo OQ, no lo va a contar. ¿Ya? Tiene que ser exacto. Eso, ¿qué más? Cuando ocupamos una fórmula, ¿hay alguna pregunta hasta acá de las fórmulas? Ahora voy a, ¿no? Ahora voy a pasar cómo fijar celdas, ¿ya? Por ejemplo, acá, voy a borrar esto de las fórmulas que escribimos abajo. Por ejemplo, acá podemos decir que esta celda sea igual a esta de acá. ¿Sí? Entonces se va a traer el valor que tenía la celda de acá y esto lo puedo arrojar hacia abajo y va a ir cambiándolo cada vez que cambie una posición, ¿verdad? Ahora yo puedo hacer lo mismo hacia el lado, la tiro hacia el lado, ¿verdad? Y va a cambiar la posición. Acá estaba en B1, como la tiré hacia el lado, va a cambiar a C2, va a cambiar una posición hacia la derecha. ¿Cómo puedo hacer yo que no cambie? Si yo no quiero que cambie al arrastrarlo, voy a borrar acá, al arrastrarlo hacia el lado, por ejemplo, tengo que fijar la columna B, ¿cierto? Porque no quiero que se mueva hacia la derecha. ¿Y cómo la fijo? Agregando un signo peso. Entonces ahí me está diciendo que tengo fija la columna B. O sea, al arrastrarlo hacia el lado, no se va a ir a la columna C. Solo se va a ir, va a quedar en la columna B. Y esto lo puedo arrastrar hacia abajo para obtener los mismos valores que antes. Si ahora no quiero que cambie al arrastrarlo hacia abajo, tengo que fijar la fila, que es el 2. Si fijamos el 2. ¿Sí? Y así los vamos fijando uno a uno, y ahora solo va a decir ocupado porque independiente de donde esté, va a llamar a esa celda. Está fija en esa celda. Está fija la columna y está fija la fila. ¿Alguna pregunta en esa? ¿Puedo fijar solamente la columna, fijar solamente la fila o fijar la columna y la fila y así voy a estar fijando la celda en sí, bien específico? Yo no caché cómo cambiar la columna. ¿Cómo cuando ocupamos una fórmula que está llamando a otra celda dentro de su fórmula o dentro de la sintaxis, cada vez que arrastremos esta celda, esta fórmula hacia otra parte, va a ir cambiando en la misma posición la fórmula. Por ejemplo, acá estamos llamando a B2, la arrastré una vez hacia abajo y va a llamar a B3, porque va a arrastrar la referencia junto con la fórmula. Yeah. Y hacia el lado, lo mismo, va a arrastrar la referencia junto con la fórmula. Cada vez que me muevo un lado a la derecha, la referencia se va a mover un lado a la derecha. ¿Ya? Si yo no quiero que eso pase, entonces tengo que fijarla. Si quiero fijar la columna, le doy signo peso a la columna y ahora al moverla, se va a mantener en la misma columna. ¿Sí? ¿Ven? Todas están en B. No se movió. Si ahora quiero fijar la fila, pero no la columna, le quito el signo peso a la columna y le doy signo peso a la fila y ahí estoy fijando solo la fila. Entonces al moverla hacia el lado, la referencia se va a mover, ¿verdad? Junto con la celda, pero al extenderla hacia abajo, la referencia no se va a mover en las filas. ¿Sí? Siempre va a quedar en el 2 fijo. Y también puedo fijar ambas al mismo tiempo. Fijamos la columna y la fila. Y ahí no se va a mover
ni en las columnas ni en las filas. ¿Sí? ¿Ya? Todas están en B2. Si se fijan adentro de la fórmula, todas están en B2, porque las fijamos las filas y las columnas. ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguien le tiene una duda? Y como para hacerlo sencillo, también pueden usar F4 y las va a ir cambiando. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si hacemos referencia, voy a borrar. Si hacemos referencia a una celda, ¿tá? Y le damos F4, las va a fijar, ahí me fijó columna y fila. Volvemos a dar F4 y solo tiene fija fila, volvemos a dar F4, solamente tiene fija columna y volvemos a dar F4. Y volvemos a tener la referencia libre. Eso como un atajo. Pero también pueden escribir el signo peso directamente digitándolo. Ya. Creo que con eso, entendiendo esto, es suficiente con las fórmulas para empezar a ocuparlas. Estamos justo en la hora, solamente quiero... Ah, no. Nos quedan 5 minutos todavía. Está bien. Las fórmulas, como les dije, no se las tienen por qué saber todas de memoria, pero tienen que entender cómo funcionan. Entonces, simplemente sabiendo el nombre de una celda, no sé, usemos una que no hemos ocupado. Por ejemplo, si error. ¿Ya? Entonces acá nos dice, si valor, le tenemos que entregar los valores que vamos a buscar. Si esta celda, valor si error. Bueno, esta es binaria, una que no habíamos visto. Va a entregar ocupado porque no es error. Ya, si fuera error nos entregaría un 1. O acá podemos ponerle, no sé, error. Pero como no es error, a ver, pongamos un error acá. Ya, ahí nos devuelve error. ¿Sí? Y ¿cómo lo supimos? No, yo no me sé las fórmulas de memoria, pero tenemos que aprender a leer las ayudas de Excel y cómo manejar los datos, ¿verdad? Ya, eso es lo importante de la parte de la fórmula y pura práctica. Entonces, lo último que nos va a servir un montón para trabajar con las planillas, con la próxima semana, esto va a ser un poco extenso, porque tenemos una clase a la semana, ustedes tienen una clase con la profe a la semana nomás, entonces vamos a avanzar rápido con Excel, lo importante es que sepan aplicar, y luego tenemos que pasar a R, ¿ya? ¿Alguien sabe programar o tiene nociones de R? Yo por lo menos no. Nada. Ya. Me imagino que van a haber muchos, la mayoría probablemente que primera vez que escuchan de R. Entonces ahí yo creo que nos vamos a detener un poco más, va a ser un poco más lento el inicio de R para aprender lo básico. Y eso, pues en Excel vamos a avanzar un poco más rápido. Ah, lo último que les quería decir era cómo nombrar un conjunto de datos. Entonces voy a ir a la planilla completa. ¿Qué pasa si yo no quiero tener que estar seleccionando todo esto todo el rato, a pesar de que conocemos los shortcuts? Pero, bueno, mejor sigamos en la pequeña. Ya. Seleccionamos los datos que queremos. Botón derecho, nombrar datos, definir nombre. Le podemos dar condición, por ejemplo, condición. Aceptar. Entonces, ahora, si nosotros llamamos
contar sí, rango, condición, podemos llamarlo por el nombre, ¿ya? No tenemos que estarlo seleccionando todo el rato. Y como lo habíamos hecho delante, es el criterio por el cual va a discriminar. Todos los segmentos de datos que vamos a usarle pueden definirlos con un nombre y así solamente llamamos el nombre de ese conjunto de datos. Eso. Entonces, ¿hay alguna pregunta? ¿No? No. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces cualquier cosa cuando estén trabajando ustedes me pueden mandar un mail. El mail está en webcursos y les respondo. Si no les respondo, generalmente respondo rápido. Si no les respondo quizás es porque se perdió entre los mails que llegan, así que vuelvan a hablarme nomás y insistan. Eso, si alguien tiene problemas todavía con la instalación o tuvo problemas con la sintaxis, se puede quedar y lo revisamos, y si no, queda hasta acá la clase. Muchas gracias. Chao, Tefi, gracias. Chao. Gracias. Gracias, bye bye. Nos vemos el jueves. Chao. Gracias.